problemas técnicos, mejor la cámara lo voy a tener apagada para que no haya ese inconveniente y ya luego ya lo prendo para las preguntas al final de la sesión. Igual para recordarles que cuando terminemos cada clase o cada consulta que tengan o de repente hay algún comentario, por ejemplo, el día de ayer hubo muchas anécdotas y experiencias de cada uno de ustedes que también fue bueno porque esto también ayudó a la clase para poder conocer cómo nosotros tenemos que afrontar ciertas situaciones, ¿no? Cuando nos toque atender a nuestros pacientes al hacer este tipo de procedimientos. Entonces, todas esos comentarios que se realizaron los hacemos a través del chat y al final abrimos también micrófono para que la conversación inclusive sea un poco más dinámica entre nosotros. Bien, entonces vamos a dar Miss, inicio a la sesión número 4. Miss, disculpe la interrupción. ¿Podría volver a presentar, por favor, su pantalla? Alguien más presentó y por ahí se reemplazó. Ah, bien, perdón. A ver, vamos a ver. Ahí, ya, creo que ahí estoy. Sí, se visualiza, Sí, ahora ¿verdad? sí. Muy bien, listo. Entonces, vamos a iniciar, como mencionó nuestra coordinadora del aula, es por la recuperación. Ya estamos tomando en esta fecha y en este horario, pero ya el día de mañana volvemos a nuestro horario habitual. El tema del día de hoy es para la sesión número 4, el tema es administración de medicamentos por vía subcutánea. Y bueno, para todas las sesiones que hemos revisado, siempre hay unos puntos que tenemos que desarrollar de manera ordenada para poder conocer este procedimiento muy especial. Entonces vamos a mencionarlas. Primero, definir qué cosa es la vía subcutánea, cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, ventajas y desventajas de esta vía, las zonas de aplicación, equipos y materiales que voy a necesitar para administrar algún medicamento o sustancia por vía subcutánea, el procedimiento en sí de que trata de paso a paso, las complicaciones y bueno, y finalmente para terminar nuestras diapositivas, siempre teniendo algunas conclusiones, un resumen de lo que hemos revisado en la sesión del día de hoy. Entonces, quiero iniciar mostrándoles esta imagen de de repente ya se están acordando, ¿no? Los participantes aquí en el aula virtual. Eh, esta, esta fotografía le pertenece al Ministerio de Salud. Es una fotografía de la vacunatón que se realizó contra el COVID-19, ¿no? Específicamente, si ustedes observan la imagen, es una campaña de vacunación que se realizó justo en el mes de octubre, ¿no? Por eso es que nuestros pacientes están vestidos de un personaje en especial, ¿no? Y al lado nuestra licenciada con una jeringa que da alusión que se va a administrar la vacuna. Bien, ¿por qué les muestro esta imagen? La vacuna que se colocó en su momento de manera masiva y que fue todo un desafío porque salió inclusive hasta en la noticia que el personal de enfermería, ¿no? En este caso nosotros los licenciados, como éramos tan poco personal a nivel nacional, de repente no lográbamos inmunizar a toda nuestra población peruana. Déjeme contar que las campañas fueron largas, duró todos los días de lunes a domingo, desde la mañana hasta la noche. No paramos, no paramos y así nosotros logramos inmunizar casi a toda nuestra población contra el COVID-19. Entonces fue todo un desafío, fue titánico, pero se logró. ¿Y por qué importante mencionar esta vacuna? Porque, bueno, salvó muchas vidas, ¿no? Y la sigue haciendo. Y además que esta vacuna es una de las vacunas que se administran justo por esta vía que vamos a revisar el día de hoy, por vía subcutánea. Además que también ha tenido
cierta polémica también porque hubieron muchos de nuestros participantes, pacientes que acudían a la vacuna. Ha habido tantas anécdotas, ¿ya? Y ahora vamos a también revisarlas. ¿Por qué lo estoy mencionando ahora? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, la vacuna contra el COVID-19 se administraba por esta vía que es subcutánea y además que esta vacunita eh, que se administra por vía subcutánea, también pues ustedes recordarán que tiene pues una cantidad de dosis que hay que cumplir, sino también ella no va a lograr su fin, que en este caso sería el fin. ¿Qué tipo de fin? Porque habíamos hablado antes acerca de la administración de medicamento, que este tiene 3 fines, ¿verdad? Tiene 3 objetivos. Una de ellas es diagnóstica, otra es preventiva, ¿ya? Y otra es terapéutica. En caso de la vacuna contra el COVID-19, tiene muchas dosis que se tienen que administrar para crear una inmunidad en el cuerpo del paciente. Entonces, si tiene que lograrse toda esa cantidad de dosis, si no, no se va a lograr la protección que nosotros queremos en nuestros pacientes, ¿ya? Y en este caso, para esta vacuna, sería pues el fin preventivo, ¿verdad? Porque queremos evitar, ¿no? Que la enfermedad aparezca o que pues los síntomas no sean tan agresivos en el paciente. Y bien, ahora sí, según a nuestra agenda, ¿no? Vamos a tocar la definición de lo que es la administración de vía subcutánea. Me refiere pues que consiste en la introducción de sustancias medicamentosas o solución en el tejido celular subcutáneo. Se usa principalmente cuando se desea que la medicación se absorba lentamente. Noten ustedes, ya aquí en la imagen, que tenemos una porción de la piel y nuevamente, ¿no? Hacemos un recordaris acerca de las partes de la piel, ¿no? Epidermis, dermis, tejido subcutáneo y finalmente el músculo. Entonces, donde yo deseo esta vez, ¿no? Porque el día de ayer habíamos hablado de intradérmica, ahora hablamos de subcutáneo. Necesito llegar, ¿no? A esta parte, esta porcioncita de la piel que es el tejido subcutáneo. Miren que ya la capa se ubica un poco más al fondo todavía. Entonces, si yo quiero llegar a esta parte, tendría que yo administrar, ¿no? Obviamente con un instrumento, que en este caso sería una jeringa y una aguja, y tendría que colocarlo de tal manera de que llegue a esta zona media profunda que es el tejido subcutáneo, ¿ya? Entonces, el ángulo que yo voy a tener para administrar va a ser diferente, por ejemplo, a la intradérmica. ¿Se acuerdan? En intradérmica era un ángulo entre de 10 a 15 grados, era corto, era tan pequeñita y casi paralela a la piel. En este caso, no, el ángulo para la administración por vía subcutánea en nuestros pacientes cambia, ¿ya? El ángulo aquí ya es un poco mayor. Bien, aquí en esta diapositiva les he traído unas imágenes. Estos son tratamientos, vacunas que se administran por vía subcutánea. Noten ustedes en esta imagen de aquí donde hay un guante. Aquí está siendo administrado unos pacientitos pequeñitos, es un paciente pediátrico que se está administrando de repente la SPR, que es una vacuna que se pone por vía subcutánea, ¿ya? Aquí necesitamos, obviamente, que el personal de salud tenga el apoyo no solamente del niño, que a veces dudamos que el niño nos pueda apoyar porque obviamente está nervioso, está tenso y no va a querer que nosotros le inyectemos. Entonces, siempre la colaboración de su cuidador o mamá o papá. Y pues aquí a los lados, si ustedes notan, hay una persona que solo se está administrando el medicamento, ¿ya? Que es una parte de su cuerpo, ¿no? Más en la zona abdominal, se está colocando él mismo el medicamento por vía subcutánea. ¿Que también lo puede hacer uno mismo? Sí, uno puede tener la capacidad para poder administrarse también por esta vía, que es vía subcutánea, ¿ya? Pero obviamente tiene que tener un previo entrenamiento, ¿ya? Para que el paciente solito se pueda administrar su tratamiento. Ahora, ¿cuál es la dosis en este caso para esta vía subcutánea?
Aquí la dosis es un poco mayor, ¿ya? Comparándola con intradérmica, aquí la dosis puede alcanzar entre 0.5 a 12 C, ¿ya? Entonces, en tejido subcutáneo tenemos todavía mayor capacidad para poder almacenar la solución, el medicamento, la sustancia que ustedes necesitan para su paciente. Y habíamos hablado de que la sustancia o solución tiene que llegar al tejido subcutáneo. Recuerden que el tejido subcutáneo está más abajo aún todavía, ¿no? De la epidermis y la dermis. Entonces, para llegar a esa zona, nosotros tendríamos que utilizar la jeringa y la aguja de tal manera que llegue a un ángulo de 45 grados, ya con referencia obviamente a la misma piel. Vamos a generar este ángulo de 45 e inyectamos toda la aguja para que llegue a esta parte que es donde nosotros queremos que se deposite la solución. Y entre las indicaciones, nosotros tenemos, tiene fin preventivo, justo lo que les había mencionado. Una de ellas es la vacuna contra el COVID-19. Otra de las medios de prevención que se pueden usar por esta vía es la vacuna de la SPR, me imagino, que ya algunos lo han escuchado, tienen hermanitos, sobrinitos, hijitos pequeñitos que se colocan estas vacunas según calendario nacional. Aquí en el Perú se están colocando estas vacunas de acuerdo a un calendario nacional establecido por el Estado peruano. Se pone una en el año y luego su refuerzo a los 4 años. Esta vacuna de la SPR le protege contra sarampión, papera y rubiola. Tenemos otra de las vacunas que también se ponen por vía subcutánea, que es la vacuna contra la rabia. Esta vacuna antirrábica es una vacuna que, dependiendo la zona donde yo trabaje, va a ser de manera obligatoria y otras de manera preventiva, ¿ya? Entonces, esto puede variar de acuerdo a la región donde ustedes estén trabajando. De repente, tenemos aquí en el aula virtual trabajadores de zonas endémicas donde es muy común, ¿no? Casos de rabia. Si es así, el personal de salud tiene que vacunarse, sí o sí, contra esta enfermedad, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí en la ciudad de Lima, no hay presencia de casos de rabia. Entonces, esta zona, por ejemplo, no es endémica y aquí solamente la vacuna serviría en caso de que hayamos tenido contacto con mordedura de un perro. Si hay mordedura de un perro arañón o mordedura de perro o gato, nosotros de manera preventiva aquí en la ciudad nos estamos colocando, pero es solamente de manera preventiva, ¿ya? En caso de los tratamientos, ¿no? Caso, la parte ya terapéutica, nosotros lo utilizamos para hormonas, la adrenalina, insulina, heparina o algunos sueros que se administran con unos insumos que ahorita vamos a revisar también, ¿ya? Pero y en la imagen que ustedes vieron anterior, donde el mismo paciente se colocaba la medicación, por lo general, es la insulina. Este es un tratamiento en el cual el paciente que va a recibir este tratamiento es capaz también de administrarse a sí mismo, ya previamente con una capacitación y entrenamiento al paciente. Bien, en cuanto a sus contraindicaciones, ¿ya? Yo no debería, ¿ya? Yo no debería colocar por vía subcutánea a un paciente si es que presentara alguno de estos diagnósticos como coagulopatías severas, ¿ya? Paciente que no puede coagular, ¿ya? Fácilmente, es ideal, ¿ya? Que no se use por vía subcutánea. Puede ser cualquier otra vía parenteral, menos la vía subcutánea. ¿Por qué? Porque al momento de yo puncionar, de repente no va a encontrar una coagulación rápida al momento del retiro y puede crear complicaciones más adelante, ¿no? Como yo hipovolémico, entonces lo que queremos es evitar alguna complicación en el paciente. Si mi paciente tuviera mala perfusión del tejido subcutáneo, también no es candidato para esta vía subcutánea, o fuera que tuviera anasarca, tampoco,
ya se puede colocar por vía subcutánea o edema o infección en el lugar de punción. Noten ustedes que si su paciente también está totalmente edematizado, hinchadito, tampoco es un paciente candidato para la administración por la vía subcutánea. Y bien, entre las ventajas de esta vía, ya es que la administración es de fácil colocación, ya el cual puede favorecer pues el autocuidado del mismo paciente, ya. Y la práctica por parte de familiares y cuidadores también va a ser de manera muy fácil de entender. Tenemos nosotros a la actualidad población que se atiende de manera domiciliaria. Ya aquí, por ejemplo, hay un seguro aquí en el Perú que es el Salud. Ellos cuentan con un programa de atención domiciliaria que ve pacientes crónicos, o sea, pacientes de repente con diagnósticos como hipertensión, diabetes. Entonces son pacientes que no de repente no tienen mucho la necesidad de ir constantemente a un hospital, sino simplemente pueden ser monitorizados y tratados en sus hogares. Entonces, pero para que estos pacientes se traten, ¿no? O se cuiden dentro de su domicilio, tiene que haber mucha coordinación ya por parte del personal de salud y obviamente de la entidad que está prestando estos servicios, ¿no? Entonces, el personal de salud tiene una entrevista con estos pacientes, eh, les enseña cuál es su tratamiento que va a llevar de por vida, porque son pacientes crónicos, y el paciente entiende ya cuál es ese tratamiento que recibe y va adecuándose y conociendo cada uno de ellos y también va sabiendo sus horarios que debe de tomarlas y por qué motivo y qué síntomas puede tener y qué otros síntomas puede presentar también en caso de que se presentara alguna complicación, venir a la emergencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es no saturar a la misma emergencia. Ya sabemos que a veces por algún tipo de síntomas que no son diagnósticos para ingreso a emergencia, estamos yendo a saturarla. Y no, no debemos saturar ese servicio que es muy importante, vital para personas que realmente sí lo necesitan. Entonces, el personal de salud tiene que tener la capacidad para poder capacitar a su paciente, que entienda lo que es la enfermedad y qué tratamiento y cuáles son de repente las complicaciones que puede tener, ¿no? Algún síntoma, que entienda muy bien esto, ¿ya? Y si hay la administración de algún tratamiento por vía parenteral, en este caso por vía subcutánea, ya tenemos que mostrarle y enseñarle al paciente hasta que él entienda cómo se debe de administrar y él mismo participar en su cuidado, ¿ya? Entonces, todo esa gestión que se va a realizar, ¿ya? Esa entidad, por ejemplo, tiene ese programa. Entonces, la participación entre el paciente con el, el profesional de salud y los cuidadores y familiares que están en el entorno del paciente deben entender muy bien, ¿ya? Cómo es la colocación, en este caso de una vía subcutánea, si el paciente lo amerita. Por ejemplo, en los pacientes crónicos como los diabéticos, hay algunos pacientes que son insulinodependientes. Entonces, estos pacientes deben entender que deben tener un tratamiento, de repente tiene que estar con mantenimiento en refrigeración, tiene que tener ciertos instrumentos como jeringas de un tamaño definido, tiene que saber en qué zonas él puede aplicarse esta medicación, ¿ya? Y cuáles son los síntomas que puede tener, ¿no? Si es que se administra este tratamiento y toda esa información se lo brinda el personal encargado de estas áreas, ¿ya? Entonces, es una, es una muy buena
Es un buen espacio, ¿no? Donde el personal de salud no solamente trabaja en la parte hospitalaria, sino también extra hospitalaria, ¿no? ¿Para qué? Para que también nuestro sistema de salud, ¿no? Que es al final, pues todos llegan al hospital, no se sature, ¿ya? Otra de las ventajas que tiene esta vía subcutánea es la absorción lenta y constante de los fármacos. Entonces, por ejemplo, esto funciona mucho con pacientes que hay que tratarlos para el dolor, pacientes que ya están recibiendo solo cuidados paliativos, por ejemplo, con diagnósticos de repente oncológicos, ¿ya? Estos pacientitos necesitan mantener o reducir su dolor de tal manera de que no les produzca esto luego otros síntomas, ¿no? Como náuseas, vómitos, dolores intensos, calambres. Entonces, para mantener siempre, ¿no? La disminución del dolor en estos pacientes, necesitamos que sea siempre la absorción lenta y constante. Siempre que se conserve ese analgésico, ¿ya? Siempre que esté ahí en el paciente y no tenga dolor, ¿ya? O no se refleje ese dolor en él, porque recordemos que nuestros pacientes ya en últimas etapas tienen un dolor muy intenso, es indescriptible el dolor que ellos tienen. Entonces, vía subcutánea para este tipo de tratamiento, sobre todo para calmar el dolor, es ideal para estos pacientes. Otra de las ventajas es que te da la posibilidad de administrar diferentes medicamentos. Hay unos, hay unos accesorios que ahora lo vamos a revisar más adelante, que tienen la capacidad de almacenar tantas medicinas dentro que se pueden mezclar si no hay incompatibilidad entre ellas y se administra juntas de una, pero igual, ¿no? De una manera constante y lenta. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado al inicio, esta pues no requiere hospitalización, ¿no? Para colocarle algún medicamento o vacuna, ¿necesitas que se hospitalice tu paciente? No, tú lo puedes hacer en la casa, ya, no hay algún inconveniente para la administración por esta vía. Pero eso también va a depender mucho, ¿no? Si el diagnóstico del paciente, pero en líneas generales, yo en la casa puedo administrarme, sí, ¿no? Pero con un previo entrenamiento para la administración por esta vía. Bien. Otra de las ventajas es que favorece el control de síntomas, especialmente del dolor, sí, justo lo que ya habíamos mencionado. Eh, molesta menos a nuestros pacientes agónicos, permite una infusión continua, disminuye la ingesta de un número excesivo de medicamentos por vía oral, ya es una vía menos agresiva, presentando menos efectos secundarios y complicaciones que la vía intravenosa. Estas ventajas que yo les estoy mencionando ahora pertenecen específicamente a esta imagen que ustedes están viendo ahora en pantalla, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este bracito tiene acá un insumo pegado, ¿ya? Este es una alita o catéter también intravenoso, ¿ya? Lo único que va a quedar aquí en el tejido subcutáneo, ¿ya? Es un catéter plástico y esto está adherido a una extensión, ¿ya? Entonces, esto se queda pegado en el paciente y a través de esta vía puedo administrar el tratamiento que mi paciente necesite de manera constante y lenta. ¿Puedo administrar varios medicamentos? También lo puedo hacer, ¿ya? Y tiene menos síntomas agresivos que la vía endovenosa que vamos a revisar al final de las sesiones. ¿Ven? Entonces, tenemos ya dos tipos de forma como administrar por vía subcutánea, ¿no? El uso de una jeringa y una aguja, ¿no? O el uso de un catéter intravenoso o alita. Pero bueno, no todo pues es a veces tan ventajoso, ¿no? En algunas desventajas. Y esta vía subcutánea, entre otras vías, ya tiene también una menor capacidad. Bueno, pero comparándola con vía intradérmica la supera, ¿verdad? Porque la intradérmica recuerden que era de 0.1 a 0.3. Aquí la supera, pero comparándola con intramuscular endovenosa, ahí
cambia un poco la mirada, ¿no? Si quieres administrar de repente una solución excesiva. Otra de las desventajas es que puede producirse la salida accidental del catéter intravenoso o de la alita, ya en otros países le llaman palomilla, pero es la alita, ya de repente con mucho movimiento porque el paciente puede hacer sus cosas normal, ya. Entonces puede retirarse o salirse de casualidad, ¿no? Del bracito o donde lo hayan colocado. Entonces, ese puede ser una desventaja si yo no lo aseguro bien. Otra desventaja es que puede haber una reacción cutánea local en forma de eritema, ¿ya? Eh, Se entiende el término eritema, es como si le hubiese salido como granitos, ¿ya? Y tiene picor, ¿ya? Entonces, eso puede deberse de repente al momento que nosotros hemos realizado la inserción de la alita o del catéter intravenoso, del catéter, perdón. Entonces puede ser que pueda producir esas reacciones cutáneas, ¿no? En esa zona donde yo puncioné. Puede haber alguna reacción adversa al material, ¿ya? Sí, puede ser también, o a la medicación que administramos. Es una vía también por la que no pueden administrarse todos los fármacos a veces. Hay ciertas medicinas que no se pueden colocar. Y en cuanto a las zonas de aplicación, en cuanto a zonas de aplicación, nosotros tenemos la más usada, es la del tercio medio de la cara externa del brazo, ¿ya? Entonces ustedes ubican, ¿no? Desde el acromión hasta la flexura entre brazo y antebrazo, y yo lo voy a dividir en tres partes, ¿ya? Iguales, y esa mitad, esa tercera parte que está en el medio, esa va a ser la zona donde yo voy a administrar, donde aquí en la imagen yo lo he encerrado en un color verde, aquí en esta zona rojita del brazo, es la zona para poder administrar por vía subcutánea, ¿ya? Ahora, esta es la más usada, pero recordemos que podemos variar de zonas, claro, lo podemos hacer, ¿ya? Para la administración por esta vía subcutánea se necesita de todas maneras hacer como una especie de pliegue o peñisco en la piel del paciente al momento que administramos el medicamento. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el procedimiento, paso a paso. Otra de las zonas de aplicación es alrededor del ombligo, periumbilical. Aquí en esta zona ya es una zona también ideal porque aquí hay bastante grasita, ¿no? Bastante tejido subcutáneo. Entonces yo puedo agarrar fácilmente, administrar también la medicación, la sustancia o la vacuna. Lo puedo hacer yo, lo puede hacer el mismo paciente, ¿ya? Justo esta es la zona donde a veces el paciente utiliza para que se administre su propio medicamento, ¿ya? Y la recomendación para ustedes es que al momento de que administro la medicación, tratamiento o vacuna, siempre que se tenga que administrar, hagámoslo como el sentido del reloj como el sentido de las agujas del reloj, ¿ya? De esa manera yo también me acuerdo en dónde inicié y dónde estoy terminando, ¿ya? Porque si yo lo hago de manera desordenada, puede ocurrir que puedo pinchar hasta en dos veces en el mismo lugar y yo la verdad no me acuerdo porque con el apuro. Entonces, una recomendación para ustedes, para sus pacientes o para ustedes mismos, si se están administrando algún tratamiento, háganlo en el sentido de las agujas del reloj para que tengan memoria de cómo debe ser el orden para que se den la aplicación de su tratamiento. Porque yo sé que los tratamientos a veces por esta vía son largos y prolongados, entonces vamos a necesitar pues que la zona esté íntegra y si yo la pincho varias veces en el mismo lugar y no le doy tiempo para que sane, puedan producirse hasta callitos, ¿ya? Otra cosa que también debo tomar en cuenta cuando uso esta zona es que por si acaso, lo menciono, el tratamiento no se administra en el ombligo, por si acaso, ¿ya? Es alrededor del ombligo. Tomen en consideración unas 2 pulgadas desde el ombligo hacia afuera y empiecen a administrarse el tratamiento, ¿ya? Por si acaso, es alrededor del ombligo, no en el ombligo. Seguimos.
Otra zona para poder administrar es el tercio medio del muslo, ¿ya? Aquí el músculo vasto, ya de acá del muslito, es ideal para poder administrar por vía subcutánea también, ¿ya? Esta zona, en lo posible, los adultos no lo usamos mucho, ¿ya? En quienes más se usa esta zona son en nuestros pacientes pediátricos. De repente ustedes han acompañado al CRET e inmunización a sus niños y la licenciada le pone la vacuna en la piernita, ¿no? Justo ahí elige el músculo vasto para poder colocar. ¿Por qué lo aprovecha? Porque como son niños todavía menores de 1 año, son niños que todavía están en pleno aprendizaje de la caminata, entonces ellos solo se arrastran, se sientan, gatean, pero no caminan, entonces es un buen momento para aprovechar y colocar en esta zona, ¿ya? Entonces también tenemos músculo vasto para administrar. Y bueno, finalmente tenemos la zona ventrodorsal glútea. Esta zona, ya, que está en la parte de la cadera, ¿ya? De la cadera hacia arriba. Esta zona de grasita también, ustedes pueden hasta pellizcar, hay grasita en esa zona. Es una zona ideal también para la administración, ¿ya? De algún tratamiento o medicamento por vía subcutánea. ¿Ya? Entonces también tienen otra opción para que puedan colocar, ¿ya? Y finalmente tenemos la zona dorsal, que está por debajo ya de la, casi miren, noten ustedes, está casi por debajo de la zona escapular. Esta zona que también es a veces una zona con bastante tejido graso, nos va a ayudar también para administrar algún tratamiento o medicamento que necesite nuestro paciente. Recuerden que estas zonas que estamos revisando son zonas ideales para colocar la vacuna. Ya saben que la zona, pues, principal es el brazo, ¿ya? Pero si ya tantas veces recibe algún tratamiento un paciente, traten de cambiarles la zona de aplicación para que no se endurezca o se ponga callosa la zona, ¿ya? Siempre hay que variar. Pero si es una sola vez, así como cuando nos vacunaron contra el COVID-19, que son campañas, que son a veces una vez al año, ¿no? Lo ideal es el brazo, ¿no? Bien, entre los equipos y materiales que utilizamos para esta vía subcutánea, bueno, tenemos materiales como algodón, ya, o gasa, el medicamento que le han indicado al paciente, guantes no estériles, jeringas, en este caso las jeringas que podemos utilizar para la administración por vía subcutánea, puede ser jeringas de 1 cm3, pueden ser jeringas con unidades internacionales también, si estamos frente, por ejemplo, a administración de heparina o insulina. Pueden ser jeringas de 5 cc. Recuerden que máximo por jeringa se debe administrar 2 cm3, o sea que si tu paciente necesita comprar material, indícale que compre jeringa de 5, jeringa de 3. Y la aguja que vamos a trabajar ahora es la aguja número 25-23 para administrar, ¿ya? Por vía subcutánea. Y una solución antiséptica. Ya saben que la solución antiséptica, lo ideal sería alcohol de 70 grados, pero si no, puede ser un jabón o también algunas clínicas que lo trabajan con clorexidina, mucho mejor aún todavía, ¿ya? Bueno, estos son los insumos que hemos referido anteriormente. Todo esto que hemos mencionado, siempre llevándolo en un depósito, en una riñonera o una bandeja. Estos equipos y materiales que les estoy mostrando ahora es para administración de vía subcutánea también, pero con alita o catéter, ¿ya? Aquí tengo el catéter. Este catéter ya viene incorporado una tubuladura, ¿ya? El cual se va a adherir puede ser a un suerito o o de repente a una jeringa con mayor capacidad, ¿ya? ¿Qué voy a tener? Es un alcohol, esto, bueno, esto es
Este es un apósito para la asepsia, es un alcohol de 70 grados que viene en gasita ya empapada, el medicamento en sí, guantes, ¿ya? Y un tegader o, perdón, apósito transparente se llama, ¿ya? Tegader es el nombre comercial, su nombre real es el apósito transparente, ¿ya? Y bueno, la jeringa en sí. Esto que también les comentaba, para administración, por ejemplo, de tratamiento para pacientes con, para disminución del dolor, pacientes con cuidados paliativos, usamos esta bomba infusora elastomérica. Esta infusora ya lo que permite es que dentro de ella se administre varias soluciones, ya, o varios medicamentos, ya, con una cantidad va a variar, porque estas bombas infusoras eh, las pueden comprar de acuerdo al volumen que ustedes quieren pasar a su paciente. Entonces pueden encontrar en el mercado entre 150, 250, 500 mililitros. Va a depender de la capacidad que ustedes compren o necesite su paciente. Entonces, estas bombas infusoras tienen la capacidad de que el tratamiento que quede dentro de esta bomba, ¿ya? Sea administrada aquí, por ejemplo, por una jeringa. Lo que estoy haciendo es he cargado el medicamento en la jeringa y lo que estoy haciendo con la jeringa es administrar, introduciendo la medicación en esta infusora elastomérica, ¿ya? Y luego que yo ya introduje toda la solución, el cóctel de medicamentos que necesita mi paciente, ya retiro la aguja, cierro la zona, ¿ya? Y lo que voy a hacer es permeabilizar. ¿Qué significa permeabilizar? Es que toda la sustancia pase por esta tubuladura plástica, ya pase por este filtro, ya, y finalmente llegue aquí al locker, ya. Y saliendo la primera gota significa que ya está permeable, no hay aire, eso significa que no hay aire en toda esta tubuladura, en esta largadera, y yo ya puedo administrar aquí, en esta zona, ¿ya? Donde se va a conectar con el cuerpo del paciente a través de esta alita o catéter. Esa, por ejemplo, este infusor elastomérico es descartable por si acaso, ¿ya? Y tú lo puedes administrar de manera domiciliaria también. Y el paciente puede tener esta bomba elastomérica conectada a él y puede el paciente hacer sus cosas. O sea, ese infusor elastomérico se coloca en un cangurito, no como un cangurito, una bolsa que va como en el paciente. Entonces el paciente lo puede cargar como si fuera un cangurito y no le va a crear incomodidad, nada. Entonces el paciente puede hacer sus actividades normal. ¿Ya? Esa es la ventaja de estos infusores elastoméricos. No necesitan, digamos, un control por parte del profesional de salud de manera constante. Tú lo programas y lo dejas de repente hasta todo un día y el medicamento va a pasar en todo el día tranquilamente sin que yo lo manipule luego. Muy diferente a este material que les estoy mostrando ahora. Esta es una bomba de infusión y este es un material electrónico que sirve para poder graduar la medicación de acuerdo al volumen, al tiempo y a la velocidad que tú quieras pasar. Pero esta sí tiene que administrarse de manera hospitalaria. Esto no está en la casa, a no ser que el paciente lo compre, pero es muy caro. Pero esto es un insumo que se utiliza en los hospitales, ¿ya? Y esto sí es manipulado por el personal de salud. Esto sí tiene que tener un control. Igual, tú programas y la administración pasa de acuerdo a la programación que tú has realizado aquí en esta bomba de infusión. ¿Cuál es el detalle aquí? Que de repente al momento de que el paciente empiece a hacer alguna actividad dentro de su unidad en el hospital, puede ser que se acode, ¿no? Esta largadera ya se acode y ya no pase la infusión, no pase, se va a acodar y como todo instrumento electrónico, pues tiene una alarma, ya una alarma que me va a pasar la voz diciendo que el insumo no, la medicación no pasa porque hay una obstrucción, ¿no? Entonces tiene que ser ahí sí monitoreado de manera eh, permanente o constante por parte del personal de salud.
muy diferente al infusor elastomérico, ¿ya? Pero la diferencia, pues, que el otro es más caro también y es descartable, imagínense. En cuanto al procedimiento, como todos los procedimientos que hemos revisado, siempre debemos informar a nuestro paciente. Ya vamos a informar al paciente acerca de la técnica que vamos a realizar con él, ¿no? En este caso, administración de medicamento por vía subcutánea. Vamos a proporcionar un espacio de intimidad como para el paciente. Vamos a lavarnos las manos nosotros y nos vamos a colocar los guantes. Vamos a realizar la asepsia con un antiséptico. En este caso hemos elegido alcohol de 70 grados y ya sabemos cómo debemos realizar la asepsia de adentro hacia afuera, formando como un espiral, ¿ya? Si tú quieres hacerlo de otra manera, no hay ningún problema, lo podemos hacer en forma de arrastre, ¿no? De arriba hacia abajo, pero en una sola dirección, ¿ya? No de varias formas, no, solamente en una sola dirección y eso es todo. Si necesitas hacer más limpieza, usa otro algodón y otro alcohol. Otro algodoncito, perdón. Bien, después esperamos que esa zona donde yo he realizado la asepsia esté seco y ahora vamos a colocar el medicamento, ¿ya? Vamos a hacer un ligero pliegue, ¿ya? Un ligero pliego, pellizco en la piel del paciente y vamos a introducir, ¿y cómo vamos a hacer ese pequeño pliegue o pellizco? Lo vamos a hacer, ¿ya? Con la mano que yo no domino, ¿ya? Con la mano que yo no domino voy a hacer ese pellizco, ese pliegue en la piel de mi paciente. Yo he elegido el brazo, por ejemplo, ¿ya? Y voy a hacer ese pequeño pliegue con la mano que yo no domino y con la mano que sí domino voy a agarrar la jeringa con la aguja ya cargada con el medicamento y voy a introducir la aguja bisel hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Entonces, yo administro, estoy pinchando a mi paciente, introduzco toda la aguja en un ángulo de 45 grados y lo que voy a hacer es agarrar el émbolo, ¿ya? Que es la que está en la parte interna del donde está el cuerpo de la jeringa, y ese plastiquito lo aspiro, aquí sí voy a aspirar, ¿ya? Para ver si no he puncionado algún vaso sanguíneo y eso se va a evidenciar si es que el cilindro de la jeringa no se llena de sangre. Y si no se llena de sangre significa que yo no puncioné vaso, entonces estoy muy bien, ¿ya? Y voy a administrar de manera constante la medicación en el paciente. Entonces ahora esta vez ya no voy a aspirar con el émbolo. Ahora voy a empujar el émbolo hacia el cuerpo del paciente, introduciendo la solución de una manera, con una velocidad constante. No muy rápido ni muy lento porque esto le puede producir molestias a mi paciente. ¿Ya? Después de que yo he administrado la medicación ya a mi paciente, conservando el ángulo de 45 grados, recuerden que tenemos que llegar a tejido subcutáneo, ¿ya? Voy a agarrar un algodón seco, ¿ya? Lista yo con la otra mano, que no domino, y la voy a apoyar en la zona donde he puncionado y retiro ahora sí la aguja en el mismo ángulo y dejo el algodoncito con un esparadrapo, ¿ya? En mi paciente. Esto para un momento nada más, para evitar sangrado, ¿no? Lo que estamos haciendo al colocar el algodón y el esparadrapo es una pequeña hemostasia, ¿ya? En mi paciente. Y luego, ¿qué hago? Retiro mis guantes, me lavo las manos y finalmente, pues, voy a registrar, ¿ya? Este procedimiento que he realizado, ¿ya? En caso, por ejemplo, de la administración de las alitas, palomillas o catéteres, ¿ya? Lo vamos a realizar como en la anterior, con los anteriores pasos que hemos visto, ¿ya? Igual, vamos a explicar previamente a nuestro paciente cuál va a ser la técnica que vamos a realizar. Lavado de manos, nos hacemos calzado de guantes, vamos a elegir la zona, ¿ya? Donde vamos a puncionar y vamos a desinfectarlo. Ya con un algodón, un alcoholcito de 70 grados, hacemos la limpieza, ya saben, de adentro hacia afuera, formando un espiral, ¿ya? Vamos a comprobar previamente, ¿ya? Antes de que nosotros
coloquemos la medicación, ¿ya? Lo que vamos a hacer es tener nuestro catéter o palomilla o alita ya lista, tiene que estar purgada, que significa que no debe tener aire aquí en toda la largadera, ya en este tubito, ya estos insumos estériles vienen obviamente con aire. Y la única manera de poder sacarla es llenándola con solución. En este caso podemos usar suero fisiológico, ya para poder retirar el aire. Entonces yo agarro con una jeringa, cargo ya una solución, en este caso puedo elegir suero fisiológico, cargo 10 centímetros cúbicos aquí en la jeringa y empiezo a colocar la medicación, perdón, el suero fisiológico. Agarro, con él coloco todo el suero fisiológico por toda la largadera y voy a notar que en la punta, ya, donde la alita, salga la solución. ¿Qué significa? Que yo he purgado el aire. Ya no hay aire en la largadera ni en la aguja de la alita, palomilla o catéter. Bien, luego de ello, que yo ya he permeabilizado ya mi catéter, voy a realizar un peñisco, ya, igualito como en el procedimiento anterior, un peñisco, un pliegue en la piel de mi paciente, y con la mano que domino agarro la alita, ya, la alita o el catéter, e introduzco la aguja igual bisel hacia arriba, ya, en un ángulo de 45 grados. Dejo dentro de la piel todo el catéter, ya, aquí introduzco igual todo el catéter porque recuerden que tenemos que llegar a tejido subcutáneo, ya. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Cuando ya hayamos dejado todo el catéter dentro de la piel del paciente, vamos a comprobar si la vía está permeable, ¿ya? Entonces, con la misma jeringa que yo he cargado, voy a administrar 1 mililitro de suero fisiológico, ¿ya? Para ver si está permeable o no. ¿Qué significa? Que si está endurecido, hay resistencia para que pase el suero, ¿no? Cuando ustedes empujan el émbolo, ¿no? De la jeringa hacia el cuerpo del paciente, sientan esa resistencia, significa que está mal colocado. Pero si pasa muy suave y no le causa molestias al paciente, significa que está permeable, ¿ya? Si hay sangre en la cánula, ya cambiar la aguja y colocar otro en otro sitio. Si es que también pasa eso, retiramos y usamos nuevos insumos para buscar en otra zona la colocación de esta alita, ¿ya? Luego que ya me doy cuenta que sí está correctamente colocado, bueno, voy a fijarlo con un apósito transparente. Lo ideal es que sea apósito transparente porque recuerden que este es un insumo que se va a quedar mucho tiempo en la piel, en el cuerpo del paciente, ¿ya? Entonces, si nosotros lo tapamos con esparadrapos blancos, ya no voy a ver qué es lo que se está produciendo al momento que yo estoy administrando de manera constante la medicación en la piel del paciente porque va a estar tapado, ya, pero con el apósito transparente ustedes van a verlo todo, ¿no? Y ahí de repente pueden ganarse con algún tipo de complicaciones, ¿no? Que uno no espera, pero puede pasar. Hay algunos que colocan al lado de la canalización, ya al lado de la colocación de estas alitas o catéter, una especie de apósito con la fecha, ya, o también lo pueden hacer eso en su registro. Pero en algunas instituciones ponen estos como pequeños rótulos con esparadrapo, ya, diciendo qué fecha ha sido colocada esta alita, porque estas también tienen un tiempo de caducidad, no todo el tiempo deben estar en el cuerpo del paciente, hay que cambiarlas cada cierto tiempo, ¿ya? Y bueno, finalmente, pues ya después que yo he insertado ya la alita en el cuerpo del paciente, ya voy a proceder a la administración del tratamiento del medicamento en sí. Pero aquí para que se entienda mucho mejor toda la explicación que hemos referido de manera verbal, lo vamos a ver en un video, ¿ya? Pero creo que no se abre directamente. A ver, permítame un momento.
Ahora sí. Muy bien, nuevamente les voy a compartir. Este es un video ya de la administración por vía subcutánea. Bien, yo los voy a ir narrando mientras se va llevando a cabo el video. Bueno, acá hay una explicación también que él está realizando y aquí ya están mostrando los materiales. Por ejemplo, ¿no? Aquí ya él tiene en su espacio de preparación la jeringa. Él va a utilizar ahorita una jeringa de 1 centímetro cúbico. Esta jeringa de 1 centímetro cúbico o 1 mililitro ya viene con una aguja de base naranja que es de medida de 25 gauge. Además tiene una aguja de base celeste o azul que es de aguja número 23 que nos va a servir específicamente solo para cargar el medicamento porque él va a utilizar suero fisiológico de 100 mililitros, ¿ya? Entonces él hace la carga, él está ahorita retirando. Recuerden, miren ustedes, este suerito tiene en la parte superior un jeve. Y como tiene ese jeve, pues puede producir al momento de que yo retiro la medicación con la aguja, la pérdida a veces del filo de la agujita, ¿ya? Entonces por eso necesitamos uno para cargar y el otro para administrar. Entonces, aquí, por ejemplo, nuestro paciente, ¿ya? La zona de elección en este caso ha sido el brazo, ¿no? Él ha elegido el tercio medio, ¿ya? Del brazo y está haciendo la asepsia de la zona, ¿ya? Previo a eso ya le explicó, ya se lavó las manos, se cruzó los huevos. Noten ustedes ahí, miren que él hace un peñisco, ¿no? Un peñisco de la piel del paciente, ya con la mano que él no domina, ¿ya? ¿Para qué? Con ese motivo, para poder llegar muy fácilmente al tejido subcutáneo, ¿ya? En caso de pacientes de repente obesos, ahí ya no sería tan recomendable, ¿ya? Pero personas así con esa estructura como nuestra paciente, que casi somos todos, ¿ya? Se administra de esa manera, haciendo un pellizco ligero. Entonces, aspiran, y él verificó que ya no haya retorno sanguíneo dentro del cilindro de la jeringa, ¿ya? Y empezó a pinchó al paciente en un ángulo de 45 grados, ¿ya? Y administró la medicación, ¿no? Empujando el émbolo hacia el paciente. Ahora, noten ustedes que el ángulo siempre se conserva, miren, no ha cambiado. Así como introdujo la aguja en un ángulo de 45, también lo va a retirar en 45. Y ahí en su reemplazo va a dejar un algodoncito, ¿ya? Para lograr la hemostasia. Y nada más, ¿ya? Entonces, aquí mucho cuidado entonces con el ángulo, ya consideraciones que debemos tener, ángulo, la limpieza de la zona de aplicación y elegir muy bien la zona donde ustedes van a administrar. Aquí, por ejemplo, tenemos otra zona muy usada, en este caso por el propio paciente, que es periumbilical, ¿no? Él ahorita ya realizó la asepsia. Miren que la administración por esta vía o en esta zona está lejos del ombligo, miren, ¿ya? Igual se hace el pellizco, introducción de la aguja en un ángulo de 45, administramos la medicación y retiramos en el mismo ángulo y dejamos un algodoncito en esa zona, ¿ya? Es, eh, es en esta zona que debemos masajear. Aquí no, igualito, no se masajea, no se hace fricción, nada de ello, ¿ya? Simplemente agarra y lo que se hace es dejar un algodoncito solo la, am, para evitar sangrado al momento que retiremos la aguja, ¿ya? Aquí también les he compartido, eso de repente ustedes ya lo pueden revisar en sus hogares. Esto es un video que es para colocar el catéter o palomilla que le llaman en algunos países, para una infusión subcutánea, ¿ya? Y acá otro video donde cómo se carga
el infusor elastomérico, también lo pueden revisar, ¿ya? Pero estos tipos de insumos no son muy comunes, ¿ya? Pero sí es importante que tengan de repente una mirada, un conocimiento, ¿no? De lo que es esos instrumentos también que no se usa mucho, pero sí tenemos en el mercado. Bueno, y entre las complicaciones, ya que tiene esta vía, pueden producirse eritema, ya puede haber un endurecimiento en la zona también donde yo he colocado tantas veces esta vía, ¿no? O las alitas también que se colocan de manera constante pueden producir este tipo de complicación. Puede haber edema, ¿ya? Edema porque se administran a veces sustancias de una regular cantidad, ¿ya? Puede haber infección o celulitis, esto debido pues a que hemos realizado una mala asepsia en la zona de aplicación o hematomas. Y entre las conclusiones, ya que vamos a considerar en esta sesión, es que estos medicamentos que se administran por esta vía son absorbidos lentamente a través de los capilares sanguíneos, ¿no? Del tejido subcutáneo, lo que puede resultar en una acción más prolongada, ¿no? Comparada con otras vías de administración. Justo lo que mencionábamos, ¿no? Hay ciertos medicamentos que necesitamos que sean, que duren su efectividad casi todo el día. Entonces, vía subcutánea es una vía ideal para ese tipo de tratamiento. ¿Cuáles los insumos que yo necesito para que tenga esa efectividad que yo quiero lograr? Es el uso, por ejemplo, de ese infusor elastomérico, es muy bueno. El uso de un catéter en la piel del paciente ya dejado en la piel, eso sería buenísimo, ya para poder administrar este tipo de tratamientos de manera prolongada. Otra de las conclusiones que hemos tomado en cuenta es que es una ruta comúnmente utilizada para administrar medicamentos como la insulina, heparina, vacunas y algunos analgésicos, especialmente cuando se necesita una liberación sostenida y constante del fármaco, ¿no? Bien, y finalmente, en comparación con la vía intravenosa, que vamos a revisarla al final de nuestras sesiones, es que esta vía subcutánea tiende a ser menos invasiva y puede implicar menos riesgos de infección y complicaciones asociadas o comparándolas con lo que es la administración por vía intravenosa. Bien, entonces, hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Igual vamos a revisar algunos comentarios aquí a través del chat. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Ahora sí vamos a revisar el chat. Bien, bien. Aquí. Uy. Estos han sido problemas de conectividad. Sí. No, creo que eso fue al inicio. Bien. Si hay alguna duda o consulta, de repente lo podemos hacer a través del chat, ¿ya? O pueden hacerlo también levantando la mano. Los micrófonos están aperturados para que puedan, si tienen alguna consulta, de repente también tienen alguna anécdota que les ha pasado el momento que han estado administrando, porque conozco. A veces muchos de nosotros tenemos a veces problemas con la administración por vía subcutánea, sobre todo con pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, ¿qué hago en esta situación cuando tengo que administrar algún tratamiento, vacunas a niñitos? ¿Cómo hago? ¿Cuál es la estrategia? ¿No? De repente ustedes tienen ahí un tip que pueden participar, ¿no? A los demás alumnos y todos vamos incrementando conocimiento, ¿no? Bien, Erson nos pregunta, ¿cuánto es lo máximo en fluidoterapia en volumen que se puede administrar por vía subcutánea? Como les había mencionado, en caso del infusor elastomérico, ella puede tener la capacidad de administrarse entre 250 mililitros máximo,
puede llegar hasta esa cantidad, o hasta 300, 350. He visto algunos en el mercado que tienen esa capacidad de, de recepcionar y que el paciente puede estar recibiendo de manera constante. Obviamente, si es por ese tipo de infusión, no la puede recibir de golpe. Significa que, por ejemplo, esos 350 mililitros que se tienen que administrar, tendrían que hacer de manera constante, digamos, por todo un día. Entonces, en todo un día puede tener la capacidad el tejido subcutáneo de recepcionar esa cantidad, esa solución, ¿no? Entonces, pero va a depender mucho también de la indicación, ¿no? Cuánto es lo que puede recibir, porque tenemos pacientes a veces también con algún diagnóstico, son cardiópatas, entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque en ellos, por ejemplo, no se pueden administrar grandes cantidades de volúmenes. Entonces hay que ahí sopesar y conocer también el diagnóstico del paciente. Si no tuviera algún antecedente de repente cardíaco, no hay ningún problema, se puede administrar grandes volúmenes. Pero en el mercado creo que han llegado hasta 350, 500 esos infusores elastoméricos. Muy bien, Lady, muchas gracias por la pregunta. Nosotros no vamos a tener pacientes de una, digamos, de una sola estructura, ¿no es cierto? Vamos a tener pacientes o muy delgados o de una condición aparentemente normal, o podemos tener pacientes obesos, ¿ya? Entonces, dependiendo de la estructura del paciente, ¿ya? Vamos a hacer la elección, en este caso, de la aguja, ¿ya? En este caso de la aguja. Podemos usar nosotros, en caso de los pacientes obesos, podemos usar una aguja número 23, ya que es una aguja de mayor longitud, ya, pero el ángulo cambiaría un poco. En este caso, para esos pacientes, por ejemplo, podría ser un ángulo no de 90 grados, ya, pero sí un ángulo un poco mayor, a 45. Pero si es obeso, una aguja número 23 en un ángulo 45, yo creo que sí podría hacerlo, a no ser que pues sea un obesidad mórbido, ahí ya cambiaría el instrumento, ¿no? Ya cambiaríamos la aguja. Si estamos, por ejemplo, con pocos insumos, solo tengo agujas número 25, que son cortas. En ese caso, lo que haría más bien es estirar la piel del paciente y administrar un ángulo de 90, ¿no? Entonces, va a depender mucho la situación extrema en la cual esté para poder administrar el medicamento. Y obviamente verificar, ¿no? Que si estamos en tejido subcutáneo o no, porque si estamos en tejido subcutáneo, yo aspiro, encuentro sangre, no. Entonces, no estoy en esa, estoy en otra área que no es la ideal. Pero si estoy frente a estos pacientes, yo les recomendaría que la agujita ya sea otra, ¿no? El tamaño más que todo, para poder llegar a tejido subcutáneo. ¿Hay alguna duda, pregunta de repente? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes pediátricos? Los pacientes pediátricos no son pacientes fáciles para administración de medicamentos y menos para administración de vía parenteral. Entonces, con nuestros niños, lo que hacemos nosotros es pedir al cuidador, porque a veces mamá, papá no están con ellos, siempre es un familiar cercano, ¿ya? Pedimos al familiar que se siente el familiar, lo tenga en su regazo, ya, en sus piernas del paciente, y con las piernas del mismo familiar, ya, haga como una especie de, ¿vieron así estos, estas peleas de lucha? Ya, algo así muy parecido, ¿no? Entonces la pierna del cuidador va a cruzar las piernitas del paciente pediátrico y con sus dos brazos el cuidador va a abrazar al paciente. Ya, va a abrazar. Entonces, el pediátrico abraza al familiar y viceversa, se abrazan los dos y muy fuerte, ¿ya? Y una mano va a agarrar su cabecita del niño, porque el niño va a ver la manera de cómo liberarse, ¿ya? Es de todas maneras, es algo, es una forma de defensa del niño, gritar, querer escaparse. Entonces, de esa manera, ustedes ya
tienen muy bien retenido a su paciente y va a ser más fácil para ustedes a la administración del medicamento. Imagínense que se les mueva el paciente, que puede pasar también. Es un niño, ¿ya? Pero ustedes tienen que influir mucho en el cuidador, para que el cuidador tenga esa precaución de que su paciente no se mueva, porque ha habido casos de repente que el paciente se puede mover y la aguja se puede quebrar. Es muy raro, pero sí puede pasar, ¿ya? Entonces sí hay que pedirle al cuidador que agarre muy bien y abrace muy bien a su paciente, ¿ya? Y ustedes ya saben, hacen la misma técnica que hemos explicado en la sesión del día de hoy. Zaira nos pregunta, ¿por qué pasa que cuando se va a aplicar una inyección la piel se pone dura y no ingresa la aguja? Eso también es un caso raro, pero puede pasar. ¿Qué sucede? Cuando ustedes están tensos, ansiosos, nerviosos por algo, ¿ya? ¿Qué pasa con el músculo? El músculo se contrae de tal manera que se pone rígida la piel y hace que no se produzca, en ese caso, por más fino que sea una aguja, a veces no deja que ingrese, ¿ya? Eso puede ser uno. O lo otro, están usando una zona de aplicación callosa, también puede pasar, ¿ya? Hay pacientes que reciben tantas veces un tratamiento y el personal de salud le pone en el mismo lugar siempre. ¿Qué pasa? Se pone ya calloso, endurecida esa zona. Esa zona, ya tú sabiendo las clases de vía parenteral, de inyectoterapia, sabes que esa zona es ideal para administrar algún medicamento, ya no me va a servir. Ya tengo que buscar otra zona de aplicación para administrar el medicamento. Entonces puede haber esas dos situaciones si es que la aguja no ingresa en la piel del paciente. Bien, ¿algún otro, comentario de repente o quisieran participar abriendo el micrófono? Miss, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Dime. Buenas tardes, dos preguntitas. En cuanto a la vacuna BCG, cuando no ves que se va a formar la pápula en el lado derecho, si es que no se formara la pápula, ¿habrá efectividad en la vacuna? Muy bien. Buena pregunta. No, no, porque en este caso la vacuna se ha ido a cualquier tejido menos al tejido entre la epidermis y la dermis. Entonces, la condición para vía intradérmica es que sí o sí se tenga que formar la pápula. Sí se tiene que formar, ¿ya? Porque de repente puede haber algo de efectividad, sí, pero no es al 100%. Eso pasa también cuando administramos por otras vías. No sé si les ha pasado o han visto que cuando se administra por vía endovenosa, eh, creo que se mueve el catéter, ¿no? Y la piel del paciente empieza a hincharse. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ahí ha habido una extravasación medicamentosa. El medicamento se ha salido de por donde estaba pasando normalmente, que era por dentro de la vena, se ha salido y ahora se ha ido a otro espacio, que es otro tejido, puede ser el tejido subcutáneo, el tejido muscular. Ahora, por ser un tejido, de todas maneras tiene una pequeña concentración que sí absorbe la medicación. Y en ese caso, si es que no se formó la pápula en su momento, de repente sí ha habido alguna cierta concentración de la vacuna que ha entrado al bebé, pero la efectividad al 100% de la vacuna no ha sido, ¿ya? Entonces, para que se logre esa al 100%, se tiene que formar en caso de esa vacuna en especial, esa pápula en el hombrito de tu bebé, de tu recién nacido, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Creo, Julia, dijiste que tenías dos preguntas. Sí, sí, de entrando de la misma pregunta, la vacuna de la hepatitis, bueno, tengo conocimiento que se pone dentro de las 24 horas, ¿no? Pasada ya no le ponen, ¿no es cierto?
Entonces ya más adelante lo regulariza con el calendario de vacunación, ¿cierto, no, Miss? Sí, sí, así es. Por ejemplo, la Ya, vacuna, sí, perdón, disculpa, Julia, continúa. ya, sí. Este, ahora a lo que yo voy, muchas veces, bueno, yo he observado que a veces porque yo soy personal técnico de enfermería, entonces muchas veces he observado cuando he acompañado a la licenciada a vacunar, bueno, de repente fue un momento así de lapsus que pasó y no le ponen el derecho, sino en el izquierdo. No, en ese caso, ¿qué sucede? ¿Hay efectividad o no hay efectividad? Gracias, Julia, por la pregunta. Bueno, según aquí en el Perú, ya la administración, en caso de la vacuna de la BCG, se coloca en el hombro derecho, ya, pero no hay ningún problema en qué parte se coloque. Lo importante es que se tenga que colocar la vacuna, ya, y que se forme esa pápula con la concentración que es indicada para la vacuna de la BCG. ¿Por qué lo comento? Porque, por ejemplo, en Chile, la vacuna de la BCG lo colocan en el talón del bebé, ¿ya? Entonces, la zona, en este caso de esa vacuna en particular, va a depender mucho de la jurisdicción donde nazca. En este caso, aquí en el Perú, es el hombro derecho, pero en otros países, como por ejemplo aquí nada más en Sudamérica, en otros países le ponen en otra parte del cuerpo del niño. Entonces, no hay ningún problema en qué partecita de su cuerpo le coloquen. Lo importante es que le coloquen en la concentración y que se forme esa pápula que es la vacuna de la BCG. Nada más. Y sí, en cuanto a la vacuna de la hepatitis B, es verdad, esta vacuna de la hepatitis B se coloca durante las primeras 24 horas de vida. Si es que no tuvo la oportunidad de colocarse el recién nacido de repente por motivos patológicos que ha presentado el nacimiento el niño, a veces no se pone vacunas. Cuando el niño nace mal, no se ponen vacunas. Hay que esperar que pase el proceso para empezar a vacunar. Pero según la norma, se tiene que poner en 24 horas. Si ya pasó ese tiempo, como dijo Julia, se tiene que regularizar ya luego con las vacunas de los 2, 4 y 6 meses, que viene ahí ya la pentavalente, ahora la hexavalente, creo, y ya va a ir aumentando más vacunas en el calendario del niño. ¿Ya? Entonces, eso va a variar mucho del país, Julia, pero sí o sí se tiene que formar esa pápula y esa concentración que se tiene que administrar por esta vacuna de la BCG. Bien, muy buena pregunta, excelente. ¿Alguna otra duda, consulta que de repente tenga aquí el aula? Si no pueden de repente participar a través del micrófono, lo pueden hacer a través del chat. Muy interesante acerca de cómo vamos nosotros trabajando. De repente yo pienso que cuando hacemos algún tipo de procedimiento, ya sea pequeñito o grande, ¿ya? Debemos estar muy bien concentradas en lo que estamos haciendo, ¿ya? No corre en riesgo la vida del paciente de repente en la situación que nos mencionó Julia, pero de todas maneras va a haber otras que sí. Entonces debemos estar bien concentrados para hacer nuestros procedimientos, ¿ya? Si sabemos que somos un poco distraídas, ya tratemos que el ambiente donde estemos sea un lugar también tranquilo, o prestemos a eso, ya que sea un lugar tranquilo, ameno, y que yo no me distraiga muy fácilmente, ya porque ahora último tenemos mucho paciente diagnosticado con esto que tienen una alteración muy rápida a la concentración, entonces necesitamos, sobre todo nosotros que todos somos aquí personal de salud, ya tenemos que estar bien concentrados porque trabajamos con personas, somos personas trabajando con personas, entonces tenemos que cuidar, no solamente nosotros tenemos que cuidarnos a nuestros pacientes, ¿ya? Bien, ah, perfecto, Ederson nos está haciendo una consulta, ¿cómo influye la inmunogenicidad diferencial entre la vía subcutánea y otras vías de administración como la intramuscular?
en la eficacia a largo plazo de las vacunas, ¿en qué factores debe considerarse al seleccionar la vía subcutánea para ciertas vacunas? ¿Saben cuál es lo bueno, Ederson, en caso de las vacunas? Es que cuando se forman estas vacunas, siempre tiene que pasar por exámenes y evaluaciones rigurosas, donde es que se tenga que lograr la concentración ya de la efectividad de estas vacunas. Entonces, estos pasan por fases y eso lo hacen en los laboratorios. Entonces, cada casa farmacéutica realiza estos tipos de investigación y creen conveniente cada vacuna cuál sería su vía parenteral ideal, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con la vacuna contra el COVID-19. La vacuna contra el COVID-19 pasó también por varias vías parenterales, pero se vio que su efectividad no sería lo ideal, ¿no? De una manera lenta y constante, sería ideal por vía subcutánea. Entonces se indicó de tal manera que se administre por esta vía, ¿no? Por ejemplo, en caso de otra vacuna que se administra de manera histórica es la vacuna de la DT o la antitetánica, que es una vacuna que también es obligatoria prácticamente, no solamente para el personal de salud, sino también para toda la población, ¿no? Ese tipo de vacuna, por ejemplo, se administra por vía intramuscular, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la casa médica, el cual indica cuál es la concentración donde va a realizar la efectividad para que puedan elegir qué zona es la ideal para administrar la vacuna. Bien, muy buena pregunta. ¿Alguna otra duda que tuvieran, por favor? Igual, miren, así como Julia que nos ha traído de la sesión anterior, no esa duda, también, por favor, el día de mañana que estamos realizando la siguiente sesión, de repente algo se les pasó o justo por la noche recordaron cuál es esa pregunta que necesitaban hacerla, la podemos hacer el día de mañana, la aclaramos y no hay ningún problema, ¿ya? Para no irnos con esa duda del curso, por favor. Zaira nos pregunta, ¿en las vacunas también se tiene en cuenta el cálculo de dosis? No. En caso de las vacunas, ella es bien específica. Aquí no hay cálculo de dosis en vacuna. Aquí es como una especie de estándar, que se coloca a los pacientes. Por ejemplo, si es un paciente adulto, digamos, la vacuna está administrada para una cantidad de 0.5. Si es un paciente pediátrico, es 0.25. O sea, hay una concentración de la vacuna ya establecida por cada etapa de vida. Ahí está, así. Por cada etapa de vida ya tiene una concentración específica. Muy diferente cuando ustedes van a administrar algún tratamiento, medicamento. Por ejemplo, ahí yo debo considerar mucho la condición del paciente, más que todo su peso y su talla. Ahí sí, en caso de tratamientos. Pero en caso de vacunas es como que ya estuviera estandarizado para cada etapa de vida. Cuánto es, digamos, para el lactante, cuánto es para el niño, cuánto es para el adulto, cuánto es para el adolescente, eso va a variar de acuerdo a la etapa de vida de nuestro paciente. Muy bien, entonces, si no tenemos más dudas, yo les agradezco por el día de hoy. El día de mañana nos estamos nuevamente conectando para la siguiente sesión, que ya es vía intramuscular y estamos terminando con vía endovenosa. Muchísimas gracias, estimada coordinadora. Adelante, Miss. Sí, entonces yo los dejo con nuestra coordinadora de aula y con eso ya estamos concluyendo la clase. Muchísimas gracias, Miss.